hadas y duendes. Desde una edad temprana, somos muchos los que nos hemos sentido atraídos por la vasta mitología que abarca su mágico mundo. Pero lo que muchos ignoran es que en el pasado en regiones rurales, la sola idea de encontrarse con uno, mientras se caminaba a solas por la noche por lugares que estos frecuentaban, causaba terror, así como temor a sufrir algún tipo de incursión por parte de estos seres, que pudiera afectar los cultivos, hogares o incluso la propia vida de quienes allí moraban. Es por ello que nos resulta difícil encontrar en diversas regiones tradiciones que nos hablan de métodos o elementos para poder protegernos contra sus travesuras o agresiones. Claro que estas suelen ser muy variadas y hasta diferentes, según la raza de estos seres, los lugares que habitan y las costumbres locales de las personas que allí viven. Nombraremos ahora las más generales. Desde hace mucho tiempo, incluso antes de la Edad de Hierro, uno de los elementos importantes para protegerse de ellos y de otras entidades han sido los minerales férricos en estado natural, entre los cuales se destacaba la pirita y la magnetita. Las campanas también eran protectoras, pequeñas campanas que portaban los campesinos o incluso las que se colgaban del cuello del ganado para evitar las incursiones nocturnas de estos seres. Una manera de proteger justamente al ganado era colocando piedras agujereadas sobre los portones de los establos, así también colocando herraduras de hierro en los caballos o colgándolas sobre las entradas de los establos, cuya protección se extendió luego a las casas, pero en un primer término para evitar que estos seres montaran sobre los animales, a los cuales dejaban exhaustos. Ciertas plantas también proporcionaban protección. Entre las más poderosas estaba el trébol de 4 hojas, que permitía romper con el encanto férico, y el de 3 hojas, que utilizó San Patricio para representar a la Santísima Trinidad. La hierba de San Juan era potente contra los hechizos, el poder de las hadas, duendes, los malos espíritus y el diablo. La verbena roja, que era empleada de la misma forma, y las margaritas silvestres, que mediante guirnaldas confeccionadas por los padres, le permitía a sus niños estar a salvo del rapto de las hadas o duendes. Las mujeres adultas también guardaban margaritas en sus prendas, o llevar consigo un collar hecho de bayas rojas del espino de albar, sobre todo cuando se debía transitar por regiones que se suponía frecuentadas por estos seres féricos. Hablando de árboles, también podemos destacar al cerval, del cual se hacían bastones para estar protegidos. Igual de efectivo era tener consigo un puñado de sus bayas rojas bien maduras, y donde no crecía el cerval, el fresno era un buen sustituto. En el caso de los caminantes, que se internaban en los bosques o en los campos y eran extraviados por estos seres, lo más recomendable era volver al revés las ropas, lo que permitía que el encanto con el que habían sido extraviados se cortase, y de esta manera pudieran retomar la senda sin mayores dificultades. Llevar consigo musgo o tierra al cementerio y esparciéndola en el camino podía evitarle al viajero encontrarse con alguno de estos seres. En el caso de que así fuera y sean perseguidos por hadas o duendes muy peligrosos, se podía formar un círculo con estos elementos, pero en el caso de no tener más opciones, se podía optar por cruzar un curso de agua, especialmente si la corriente fluía en dirección sur. Sin embargo, este sistema no funcionaba con algunos seres acuáticos, lo cual terminaba siendo peor. Por ello, solo se debía llevar a cabo no teniendo otra escapatoria. Otros sistemas se fueron agregando progresivamente, con el advenimiento del cristianismo y su difusión por Europa, en los que mediante símbolos sagrados podemos destacar algunos, como hacer la señal de la cruz, portar consigo una cruz, preferentemente de hierro, mediante oraciones, el agua bendita y llevar consigo pan y sal, considerados elementos que representaban la vida y el otro la eternidad. En el caso de la sal, podemos agregar ya de por sí que en muchas regiones del mundo se la consideró, desde tiempos muy remotos, un elemento de purificación. El bautismo era un rito que permitía a los niños estar prácticamente a salvo de cualquier intento de rapto por parte de los duendes o las hadas, pero los que aún no lo estaban, o como lo era incluso antes de la llegada del cristianismo, podían ser protegidos colgando una tijera de hierro abierta sobre las cunas. También se podía cubrir la cuna con una prenda de los padres.
pero nunca se debía construirle un pequeño una cuna hecha de saúco, ya que esta madera tentaba aún más a los seres féricos para robarlos. Estos métodos son solo algunos de los tantos para protegerse de estos seres. Y para terminar, podemos señalar un pequeño detalle más, y es que sea la tradición que sea, o el nombre que se le dé en diversas regiones, muchos de estos seres, si bien uno puede no temerles, sí deben ser respetados, porque de lo contrario, no solo podríamos ofenderlos, sino que nos estaríamos riendo de nuestras propias raíces, aquellas en las que creían nuestros antepasados. Si el video te gustó, dale like y compartilo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si querés ver más trabajos así. Te ha hablado Jonathan Jansson y te deseo buenas noches. Hasta la próxima.